Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Primero que nada quería pedirles mil disculpas de verdad de todo corazón por haberme desaparecido tanto tiempo. Espero que cuando vean este video y bueno, se queden hasta el final, pues me entiendan un poco más de por qué estuve desaparecida tanto tiempo. Ya fueron 3 semanas, con esto iba a ser la cuarta, pero espero subirle este video ya esta semana para que ustedes entiendan el por qué, porque realmente se merecen la explicación del por qué no había subido video, ya que hemos formado una comunidad hermosa de la cual estoy súper agradecida que YouTube me haya dado la oportunidad pues de formar esta familia virtual que tenemos. Realmente yo sé que cuando yo tengo alguna duda, cuando tengo algún problema, las primeras personas que están ahí para apoyarme, para aconsejarme, son ustedes. De verdad que este video lo estoy haciendo con todo el amor del mundo y con toda la sinceridad que ustedes se merecen, porque bueno, han formado parte desde mi inicio hasta ahora. De verdad que agradecerle a todas las personas que me han escrito por todas las redes sociales preguntándome: Ildina, ¿qué ha pasado? Ildina, ¿qué tiene? Ildina, ¿por qué has dejado de subir videos? Ildina, te extrañamos, porfa, sube videos a YouTube. Y por esa misma razón es que ya quería hacer este video y realmente agradecerle nuevamente a todos por el amor que ustedes me dan a día a día. Así que comencemos. Bueno, le voy a empezar a contar. Mientras tanto, voy a hacerme un café porque de verdad lo necesito. Últimamente, pues estoy tomando café 2 veces al día para poder aguantar todas las cosas que tengo que hacer en el día, para tener fuerza suficiente. Porque como saben, igual ya soy mamá de 2 bebés y pues requiere mi tiempo. Y con proyectos que estoy trabajando últimamente, pues también requiere mucho de mi tiempo. Además de que me estoy acostando 12, 1 de la mañana, a veces hasta 2 de la mañana, porque bebé Dylan se acuesta tarde y a las 12 de la noche le da una risota. Yo no sé dónde la sacan, nadie le hace risa, pero a esa hora le entra una risota. Es como queriendo decir: bueno, mamá, ahora tú quieres dormir, yo no tengo sueño, ahora despertarse, hacerme gracia, hacerme juego hasta que yo me quede dormido. Eso es lo que piensa él. Y la verdad, yo con un sueño, pero bueno. Bueno, una de las razones, no le voy a decir que me he quedado sin contenido, pero obviamente sí ha afectado, porque pues cuando uno llega a los Estados Unidos ya no viene de, ¿sabes? No está en Cuba, pues no tiene, o sea, no son los mismos videos. Muchas personas también me empezaron a seguir pues el tema Cuba, y lo cual es entendible. Hay otras que de verdad me han seguido toda la trayectoria, tanto aquí de Estados Unidos. Muchos de ellos me critican en línea porque no sigo hablando de Cuba. Entonces cuando le hago un video de hablando de la situación de Cuba, de cómo yo me siento, pues me dicen: Ildina, ya pasa la página, no suba más videos de Cuba, vive tu vida. Y al final, hagas lo que hagas, nunca queda bien. Eso me ha quedado más que claro. ¿Sabes? Siempre tienes que hacer lo que a ti te sienta bien, no complacer a nadie más. Pero bueno, aquí sí, yo por ahora, por en este momento, para tú crear contenido de calidad y el que a mí me gusta, tienes que viajar, tienes que salir. Siento que no quiero ser tan repetitiva en los contenidos, no tanto. No sé si a usted le gusta los videos diarios de cómo haciendo mi vida con bebé de hielo. No sé realmente si le gusta ese tipo de videos. Igual me lo dejan en los comentarios si le gusta que le haga ese tipo de videos de blog diarios o cada 2 días de cómo me está yendo mi vida con 2 bebés aquí en los Estados Unidos, cómo me la estoy arreglando. Ando trabajando en nuevos proyectos también, porque como ustedes saben, igual YouTube, cuando llegué a los Estados Unidos, yo empecé a buscar trabajo, porque obviamente aquí en YouTube, aquí en Estados Unidos, pues lo que yo ganaba en YouTube no me iba a ser suficiente como para llegar a fin de mes, ya que en Cuba pues yo no tenía que pagar casa, no tenía que pagar carro, no tenía que pagar nada de eso. Pero aquí en los Estados Unidos sí lo tengo que hacer. Entonces además tengo que ayudar a mi esposo con todos los gastos, porque si algo mi esposo tiene, el que a mis padres, y de lo cual estoy agradecida con Dios por haberme dado tan semejante hombre a mi lado. Ya le hice un video de cómo nos conocimos y todo. La verdad que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque imagínense, él nunca le ha pedido a mis padres ni dinero, ni nada, nada. Mis padres, todo el dinero que generan es para que ellos se compren lo que quieran, para que ellos hagan lo que quieran con su dinero. Él paga absolutamente todo, y ahora con las cosas que estoy haciendo, con los proyectos que tengo, pues lo estoy ayudando, y la verdad es que estoy súper contenta. Pero bueno, déjame ir haciendo el café porque estoy dándole cháchara y pues no ando haciendo el cafecito. Yo al menos lo hago, les voy a enseñar cómo yo hago el café.
Hace unos días me compré con una colaboración, bueno, una colaboración con una marca, esta que se llama, ya he usado los productos de esta marca y la verdad que me gustaron muchísimo. A ver si tiene agua, si tiene agua. Yo le he hecho un poquito, yo sé que me van a decir, y Dina, eso no es para lo que vas a hacer, pero yo sé que no es para eso, pero cuando yo aprenda, si alguien sabe, cuando yo aprenda realmente a usarlo, entonces, cuando yo aprenda a usar realmente esto con la leche, hacer la leche así como es, pues ya entonces lo usaré para eso. Pero mientras tanto, pues... Entonces, otra de las cosas que me ha afectado, que ha hecho de que yo no pueda viajar porque ahora mismo, de hecho, hace unos días pues fui a conocer Dallas, que no lo conocía y la verdad me encantó, le hice videos por allá, son videos que quiero subirles después, pero primero quería darle como la explicación de por qué yo no había subido videos. Eso es lo primero que quería hacer antes de subirle como cualquier video de salida, pero imagínense, ya llevamos tiempo sin salir a ningún lugar por lo que le voy a decir a continuación. Y bueno, ahora sí con el cafecito, que está divino. Yo también le echo un poquito de polvito como de leche, pues me gusta más con leche que puro. Y en Cuba se me lo tomaba puro. Entonces también una de las razones era, yo no sé si han escuchado, de hecho también muchas personas me han escrito por Ildina con toda la situación que está pasando de migración, Ildina con todas las nuevas medidas que han puesto, cómo está tu familia y tú. Y de eso precisamente quería hablarle. Yo no quería tocar este tema para nada, pero bueno, la verdad es que en su momento me afectó muchísimo porque, bueno, todavía me afecta porque pues yo actualmente no quiero ir a ningún aeropuerto. Yo actualmente no quiero ir a absolutamente ningún aeropuerto, ya sea para viajar aquí mismo. De hecho, a Dallas nosotros fuimos, y ya gracias a Dios fuimos porque eran 5 horas y pues fuimos en carro. Pero no quiero por ahora montar lo que es aviones ni nada de eso. Yo siempre salgo, de hecho a Dallas también fui con mi pasaporte, con mi permiso de trabajo, con mi social, con mis papeles de que ya yo apliqué a la residencia, solo estamos esperando ya como tal que nos llegue. Todos andábamos con lo mismo porque todos ya aplicamos a la residencia, mi mamá también. En el caso de mi mamá, que también quería comentarle, pues mi mamá entró por CBP One, no fue con parol. Al principio todo era el problema solamente con las personas con parol. De hecho, el 25 de abril pues iban a revocarlo. Gracias a Dios eso no sucedió. Imagínense, yo hasta ese momento que pues quitaron que no lo iban a revocar, yo estaba súper estresada. Me llegó un correo. Cuando me llegó ese correo a mí el corazón se me detuvo. El corazón se me detuvo porque imagínense, de hecho se me hace un nudo en la garganta. Nada más de hablar de eso porque imagínense, cuando me llegó ese correo que me dijeran, al final le llegó a todas las personas que le llegó el parol, pero decía específicamente que se autodeportaran, que pues que salieran del país. Al final no te decía tu nombre ni nada específico porque era un mensaje predeterminado que le llegó a todas las personas que vinieron por parol humanitario, y que el permiso de trabajo pues también se iba, imagínense, que el permiso de trabajo se iba a revolcar, por lo tanto ya no podía usar mi licencia, y al final con la licencia está todo lo del banco, todo porque ese es mi ID. Entonces yo estaba súper estresada porque imagínense, no iba a poder manejar, no iba a poder trabajar, porque al final el permiso de trabajo para tú poder trabajar legal en los Estados Unidos, no iba a poder trabajar, no iba a poder hacer absolutamente nada, iba a estar como prácticamente indocumentada aquí en los Estados Unidos hasta que me llegara la residencia, que gracias a Dios, no le voy a decir que me llegó porque no me ha llegado, pero sí estamos en ese proceso, ¿sabes? Estamos legales en este país porque ya estamos en un proceso legal, que es en la residencia, ya que al año y un día nosotros aplicamos la ley de ajuste cubano, a los cuales los cubanos, gracias a Dios, tenemos derecho.
Y pues nada, entonces lo que no queda es esperar. Lo mismo pasó con mi mamá. Al principio la gente del CBP One pues no tenía ningún problema. De hecho no se había hablado de la gente del CBP One. Y pues al final yo estaba tranquila porque pues mi mamá no le había llegado nada. Ya cuando salió la noticia del parol, que no lo iban a revocar, pues sí sentí una tranquilidad, no les voy a decir que no. Pero aún así uno tiene que tener cuidado, porque yo actualmente salgo con mi papel que dice que estoy en un proceso legal, que estoy esperando la residencia, porque al final mi permiso de trabajo todo se me vence en julio, entonces ya ando siempre para arriba y para abajo y toda mi familia lo hace así, andamos con el papel para todo. Mi mamá está para el trabajo, anda con su papel de que ya está en proceso de la residencia, pero sí. Ese es uno de los puntos que yo te quería tocarle, porque yo sé que muchos me han estado preguntando y si nos ha afectado, porque al final nosotros no vamos a salir, ¿sabes? No vamos a conocer otros estados por ahora hasta que nos llegue la residencia, ¿sabes? Es mejor esperar. Yo, de hecho, si el 25 de abril se mantenía que no podía, que se vencía la licencia y todo, yo no iba a salir de mi casa, a nada. Yo no iba a salir de mi casa, ni siquiera para ir a Walmart, para evitar problemas, porque yo de verdad, a Cuba yo no voy a regresar, a Cuba yo no puedo regresar por ningún, de verdad, fíjate, yo le decía a mi esposo, yo prefiero vivir bajo un puente que de verdad regresar a Cuba, y discúlpenme, no es que yo tenga odio a mi país, nada de eso, yo amo mi país, yo soy 100% cubana y seguiré luchando por los derechos de mi país, porque yo lo sufrí, pero es precisamente porque yo sé que si yo doy un paso, yo toco Cuba, yo voy directo a la cárcel, y yo no puedo permitirme eso. O sea, yo no puedo permitirme, yo prefiero irme para otro país. Fíjate, ya estamos planeando, bueno, si pasa algo, ¿para qué país nos vamos? En lo que mi esposo empezaba el proceso de reclamación, todo eso lo estamos hablando, porque todo podía pasar. Imagínense la desesperación que nosotros teníamos, todo podría pasar, y Cuba no es una opción. O sea, muchas personas pueden volver a Cuba normal, ya son deportados o se autodeportan, pueden volver a Cuba normal, pero yo no. Yo a Cuba no podía regresar, ni de hecho a Cuba yo no voy a regresar. Que Dios de verdad me disculpe, pero hasta que no se caiga esa dictadura, hasta que no mejoren las cosas en Cuba, en mi país, yo no voy a regresar. Porque de verdad que si yo regreso voy directo a la cárcel. Eso se cae a la mata, como decimos los cubanos. Entonces ese era un tema que yo quería. Dime, amor. Dime, amor. ¿Café? ¿Café? Sí. ¿Sí? 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 Sí. Bueno, lo que les sigo comentando, que hace un aire hoy y el clima está un poco feo. Venimos al mall un momentico, que teníamos que comprarle un regalito a un niñito de una de las amistades, hijo de una de las amistades de nosotros, porque mañana, bueno, su cumpleaños fue el jueves, pero van a celebrar su cumpleaños mañana. Y entonces aquí andamos. Aquí está uno y ahí está el otro. Está rico, mi amor. Y bueno, familia, intento fallido de ir al mall a buscar unos zapatos bonitos, porque la verdad es que no había ninguno. Y nada, aquí andamos en Walmart a ver si vemos al menos un juguetico o algo, a ver qué se puede comprar y hacer la compra de la semana también. Aprovechar que ya estamos aquí para hacer la compra de la semana. Gracias a Dios este está aquí dormidito. Liam anda por aquí con el papá. Y nada, esa es la que hay. Mira aquí. ¡Uy, chocaron! Y como les estaba contando, otra de las cosas que realmente me frenaba era el hecho de que como no podía salir, estaba pasando por todas esas situaciones, tenía mis cosas en la cabeza, no podía trabajar, no estaba generando ingresos, no tenía la cabeza tampoco como para hacer videos. Igual tenía muchísimas ideas anotadas, pero como no sentía la motivación para hacer contenido, entonces dije, no voy a hacer contenido que al final me digan o es repetitivo, no les guste. Entonces estaba con todas esas cosas en la cabeza y decía, mira, mejor no subo ningún contenido. Y la verdad es que fíjate que yo apuntaba ideas para subirle buenas o cosas para hacer. De hecho ya les tengo 2 videos de Dallas que sé que les van a gustar porque están súper bonitos, y al final
fuimos en familia, disfrutamos en familia, necesitábamos ese tiempo en familia, que creo para mí que es lo más importante. Pero para que vean que esto sí, estas semanas ha sido de altos y bajos, de desesperaciones, de problemas, ¿sabes? Ha sido un problema tras de otro, y la verdad que cuando uno tiene la cabeza en un millón de cosas, cuando uno tiene la cabeza alterada, que no sabe, o sea, no, las ideas no se ubican, lo mejor de verdad de mi consejo siempre va a ser, pues mira, refresquen. Por eso que le decía que necesitábamos ese viaje, porque necesitábamos refrescar, necesitábamos desconectar, necesitábamos de todo. Y la verdad es que nos fue de lo mejor, disfrutamos en familia. Mi mamá y mi papá la pasaron súper bien en el zoológico, en el acuario. Deja que ustedes vean los videos, yo sé que les va a gustar. Ya se lo estaré subiendo la semana siguiente, pero bueno, primero quería hacerle como este videíto de todo lo que estábamos pasando, de por qué yo no había subido video y todas esas cosas. Y nada, espero que me entiendan la verdad. De todas formas, les voy a estar comentando otras cositas. Ahora necesito terminar de hacer unas compritas. Y bueno, que por cierto, creo que que no lo había dicho, me di hasta un cambio de look. Miren, que ando con el pelo recogido porque bueno, hace calorcito. A ver si me ven abrigo, pero ahora tengo calor. Me hice un poco rubia. La verdad es que extrañaba, díganme ustedes en los comentarios qué tal me quedó. La verdad es que extrañaba mi rubio. No me di rubio completo porque la verdad es que me quiero cuidar el pelo, pero sí necesitaba como un cambio, yo sentirme un cambio en mí. Y nada, esto fue lo que me hice. Bueno, normalmente todos los días me acuesto a esta hora, 2 y algo, 1, 2 de la mañana, porque este que ustedes ven aquí es la hora que se acuesta, y en lo que yo adelanto con las cosas de la casa también. No lo había grabado creo que desde la tienda, no lo había grabado más nada, porque pues cuando llegué tenía una videollamada con mis alumnos. Sí, yo sé. Me va a decir, Ildina, ¿cómo que alumno? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Pues nada, hay muchas cosas en mi vida que han cambiado, aparte de todo lo que ya le he contado, pues ahora estoy estudiando y estoy enfocada en todo lo relacionado con el marketing digital, y pues gracias a Dios es mi trabajo actualmente. Estoy enseñando a personas a cómo vivir de las redes sociales, cómo poder sacarle ventaja a lo que es trabajar desde su casa, de la comodidad de su casa. Y el objetivo que tengo con mis alumnos pues es que logren realmente dejar su trabajo y puedan dedicarse a lo que es a sus hijos, trabajar desde su casa, ganar su dinerito, al menos por ahora lo tienen como algo extra. Y lo mejor de todo es escuchar cuando me levanto, Ildina, hice tanto dinero, Ildina, gracias por tu ayuda. Eso para mí es lo mejor, entonces estoy súper contenta con ese proyecto en el que estoy. Tengo varios nuevos que tengo pendiente, pero bueno, eso por ahora estoy enfocada en eso. Y nada, sé que ahora mismo ustedes me van a estar diciendo, Ildina, ¿cuántas cosas han pasado en 3 semanas? Y sí, familia, han pasado muchísimas cosas en 3 semanas. De hecho, también tengo que contarles que pues mi esposo ya trabaja desde casa, gracias a Dios. Dejó su trabajo y actualmente pues le va muy bien. Dios, de verdad, muchísimas gracias por todas las bendiciones tan lindas que me estás dando en la vida, que era algo que, bueno, el objetivo por el cual él ha estado luchando tantos años, fueron 7 años que él trabajaba 17 horas en su trabajo. Imagínense, de lunes a lunes él no tenía descanso, no tenía un sábado, no tenía un domingo, y prácticamente no pasaba tiempo con nosotros. Y imagínense, cuando nosotros íbamos aquí a los Estados Unidos, pues su sueño era pasar más tiempo con nosotros, poder pasar tiempo con sus hijos, y ahora ya también nació bueno, y eso fue la decisión que tomó, y pues dejó el trabajo, y ahora mismo estamos los dos trabajando desde la casa. Ya yo sé que ustedes me van a decir, pero madre mía, qué cosas han pasado en 3 semanas. Pues sí, han pasado muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas negativas, porque obviamente, como mismo le conté toda la parte negativa, ¿qué?
¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a enseñar la sonrisita. Vamos a enseñarle la sonrisita a la gente. Mira, la sonrisita que tú te sonríes. Sí, que tú te sonríes. Sí, porque tú eres un risueño. Porque tú eres un risueño. Sí, tú eres un risueño. Tú eres un risueño. Tú eres un risueño. Tú eres un risueño. Y sí. Y, o sea, han pasado cosas negativas, pero tampoco le voy a decir que toda mi vida ha sido eso, ha sido cosas malas. Gracias a Dios, de verdad, yo todos los días le agradezco porque es que Él de las cosas malas me ha dicho, mira, tú puedes salir adelante, tú puedes más que eso. Mira, te estoy dando la luz, te estoy dando el camino para que tú realmente salgas de ahí. Y de verdad, es que me dan deseo hasta de llorar porque nosotros estuvimos en un momento, imagínense, de todas las situaciones estas que estamos pasando, de uno se siente frustrado, se siente que no avanza, porque al final si hubiese pasado algo con lo del parón que lo hubiese revocado, pues imagínense cómo nos íbamos a sentir. Mi mamá actualmente se siente mal porque con el CP1 todavía hay problemas, pero bueno, gracias a Dios todo se va a resolver y los tres, o sea, sí, los tres estamos esperando, porque ya este ciudadano, los tres estamos esperando lo que es la residencia, entonces estamos en el camino bien. Y a pesar de todo lo negativo, siempre hay como esa lucecita al final del túnel y ha sido esto. Mi esposo pudo dejar de trabajar, eso ha sido una bendición enorme. Yo estoy trabajando realmente, tengo una comunidad hermosa. Igual si quieren que le comente más sobre eso, me lo dejan en los comentarios. Y nada, eso es todo lo que ha pasado hasta ahora en mi vida. La verdad que estoy súper feliz porque a pesar de las cosas negativas, pues las cosas positivas, si lo pongo en una balanza, está un poco más elevada las cosas positivas. Y lo mejor de todo, tengo salud, mis niños tienen salud, mi familia tiene salud, mi mamá, mi papá, mi esposo, para mí eso es lo más importante, más allá de todo, que ellos tengan salud, que estemos bien, que estén contentos. Lian está, de verdad que está hablando demasiado. Y este va por el otro camino, sí, a pesar de que tú no duermas, no dejas a mamá dormir. Sí, tú me haces caso, te portas bien, tú me miras, tú me miras. Sí, tú hablas así, sí. Tú hablas en tu idioma. Tú hablas en tu idioma. Dale, vamos a enseñar que tú haces. Aprum, 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 aprum. Dale, hazlo si tú lo sabes hacer. Ahí, dale. Ahí. Ahí, dale. Ahí, dale, para que vea que tú sí hablas ya. Sí. 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 Aprum. Aprum. Dale. Habla, dale, que ya tú sabes. Dale, hazlo. Sí. Sí, tú y yo nos comunicamos, tú me entiendes. Sí, mi amor, sí. Está con una sonrisita. Sí, hace una sonrisita. Ahí, ahí, así, así me gusta. Así me gusta, así me gusta. ¿Viste que tú sí me haces caso? Tú sí me haces caso, mi amor. Tú sí me haces caso. Tú sí me haces caso. Tú sí me haces caso, mi amor. ¿Ves? Para que la gente vea que tú sí me haces caso. Sí. Tú sí me haces caso. Ya, no. No más risa. No más risa que no vas a dormir. No más risa que no vas a dormir. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Mm? Y bueno, nada, familia. Después de todo esto, espero que me entiendan, que contar con su apoyo. Disculpen nuevamente
por haber dejado tanto tiempo de subir contenido. Ya espero, bueno, tengo 2 o 3 videos pendientes. Déjenme en los comentarios, de verdad me sería de muchísima ayuda. Por favor, que me digan qué contenido ustedes quieren ver, qué les gustaría, qué contenido pues les gusta ver, para pues yo tener más ideas y poderme motivar muchísimo más a subirle contenido, porque de verdad es que no sé qué le guste. Entonces tengo miedo de crear un contenido al final que no le guste, que no lo vean. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios en todas las redes sociales preguntándome qué ha pasado, por qué no he subido contenido y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo video. No te olvides suscribirte para que YouTube te diga cada vez que subo un video nuevo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido todo esto, todas las noticias que te he dado. Ya sé que es un video de demasiadas noticias, pero bueno, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Dylan, Liam, mi mamá, mi papá, mi esposo, todo el mundo lo quiere mucho. Besitos, chao. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to.